Les pido que si tienen alguna pregunta, bueno, traten de... ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bien, porque alguien me dice que no puede escuchar. Yo no sé si voy a poder estar prestando atención al chat, así que por ahí si alguno me llama la atención y me avisa que ahí si hay alguna pregunta. Antes de comenzar, bueno, yo estoy grabando en este momento. Así que voy a tratar después, quizá mañana, digamos, de desgrabar y subir. Está conmigo Luciano Casco, que bueno, ya participó con nosotros en la instancia presencial y en otra de las clases, de las primeras clases, que quería darle algunos mensajes del centro de estudiantes y quería darle algunos mensajes y bueno, y ya arrancaríamos con la clase de consulta de la unidad número 3. Bueno, hola Lucho, adelante. Hola Mariana, bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, hola chicos, ¿cómo están? Lo mío, bueno, va a ser breve, así, bueno, podemos comenzar con la clase. Simplemente, bueno, quería estar presente bueno, poder darles un mensaje a todos los chicos que están acá en este Zoom, desde el centro de estudiantes, de la conducción del centro de estudiantes. Eh, por ahí, bueno, obviamente que quedar a disposición de cualquier cosa que necesiten. Nosotros estamos para eso, para ayudar a todos los estudiantes y poder resolver cualquier consulta o cualquier inconveniente que tengan. Así que por ese lado, darles la tranquilidad de que están acompañados y que obviamente cualquier cosa que necesiten pueden contar con nosotros. Yo ahora, No, discúlpame, si vos sí, querés compartir en el chat tu teléfono o algún teléfono del es- centro, porque bueno, para cuando tengan que venir a Santa Fe y demás como la otra vez, si hay algún inconveniente, algún tema que resolver, pueden contactarte. Te pediría eso. exacto, sí. Sí, vos sabés que justo iba a pasar mi número, lo voy a dejar acá en el chat, bueno, cualquier duda que tengan, por supuesto que bueno, me pueden mandar. Ahí creo que lo envié. Ahí está. Em, Puede ser bueno, que no responda al minuto, pero bueno, voy a tratar de responder obviamente lo antes posible. Pero sí, obviamente que cualquier cosa que necesiten estoy más que a disposición. Y bueno, y creo por lo que tengo entendido, seguramente me va a corregir Mariana, pero creo que la próxima instancia va a ser en unos meses, ¿puede ser, Mariana? Claro, o sea, ahora hay alguna clase de consulta por Zoom, alguna más, Bien, pero luego hay la próxima instancia es presencial y sí, creo que es en el turno de exámenes, que yo no tengo la fecha, pero es bien. aproximadamente fines de septiembre, principios de octubre, donde ya Ah, rinden bien, la parte final. Así que ahí es excelente. presencial. Bien, y bueno, por supuesto también que bueno, decirles que cuando sea en instancia presencial, obviamente que nosotros vamos a estar acá en la facultad para ayudarlos, para recibirlos, como lo hemos hecho cuando tuvieron que venir para acá, para la facultad. Así que sin mucho más que agregar y para no ser repetitivo, eso nomás quería decir. Bueno, gracias. Cualquier cosa, nos comunicamos con vos. Bárbaro. Perdón, Muchos profe. éxitos, chicos. Y bueno, Gracias. gracias, Mariana. No, por favor. Perdón, profe. Chao, No sé hasta si luego. puede Lucho escuchar. Sí, 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 Perdón, decime. profe. Un segundito nada más. Sí, Yo creo Adrián. que es para revisar. Este, nosotros no hemos podido votar en las elecciones. No figuramos en el padrón, la UNL. ¿Cómo es? Lo estamos haciendo virtual. Solamente eso nomás para cuando vayamos presencial lo Podemos vamos más a revisar. adelante chequearlo porque en realidad Ujú. ustedes son estudiantes, así que Eso deberían, va. igual que los Exacto. presenciales, Eso nada digamos. más.
Bueno, muy bien, Hoy lo gracias podemos. Adrián, y lo chequeamos ahora de última. Sí, sí, para ir achicando espacio, el tiempo, más que nada. sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Adrián por obviamente avisar. Bueno, nosotros comenzamos entonces, gracias Lucho, y comenzamos entonces con la unidad 3. Yo si quieren, lo que voy a hacer es una brevísima introducción como fundamentalmente de la lógica de la unidad. ¿Viste? No sé si ustedes ya habrán visto que en el derecho todo tiene bastante lógica, ¿no? Y cada unidad se relaciona con las anteriores. En el caso de la unidad 3, yo diría que tiene como dos partes. Una primera parte, digamos, que refiere a la supremacía constitucional y una segunda parte al control de constitucionalidad, ¿no? Parecieran que son temas aislados, pero en realidad están vinculados, ¿sí? Entonces, yo creo que para entender la unidad hay que empezar por el principio de supremacía, que ustedes allí lo tienen en la unidad número 3. Yo tengo el programa en la mano. En la unidad número 3 está en el punto A, pero no como primer punto. Primero dice bloque de constitucionalidad, jerarquía de los tratados, tipos de tratados, supremacía. Bueno, yo lo que voy a hacer es invertirlo y empezar por el principio de supremacía constitucional, ¿sí? Muy breve para así pasamos a las preguntas. ¿Por qué por el principio de supremacía? Bueno, ¿qué significa el principio de supremacía? Bueno, en principio, si nosotros decimos que algo es supremo, tiene supremacía, desde el punto de vista del significado de las palabras, desde el punto de vista etimológico, supremacía significa que está por encima, ¿no? Que está por arriba del resto. Bueno, pero esto es, digamos, es así, la Constitución está por encima del resto de las normas, pero es insuficiente decir que el principio de supremacía simplemente significa que la Constitución está por encima, ¿no? O es más amplio en realidad que ese simple concepto. ¿Cuál es? La primera cuestión sería por qué la Constitución es suprema. Entonces, allí ustedes en los textos que nosotros les hemos dado tienen, en primer lugar, la Constitución es superior al resto de las leyes, ¿sí? O del ordenamiento jurídico, fundamentalmente por el origen fundacional de la Constitución. Como ustedes vieron en la unidad número 2, cuando el poder constituyente originario, en el caso de Argentina, redacta la primera Constitución, es un momento fundacional del Estado argentino. ¿eh? Es más, antes de todo ese proceso histórico, podemos decir que se estaba constituyendo el Estado, pero no hay verdaderamente Estado hasta que no hay Constitución. Es de alguna manera esa herramienta legal, ese contrato social mediante el cual nos transformamos de ser una simple comunidad en ser un Estado nacional, ¿sí? Con soberanía fundamentalmente. Después eso lo vamos a ver en las unidades 4 y 5 cuando veamos Estado. Pero ese origen fundacional de la Constitución, esa, 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 ese, ese fundamento de ser origen del Estado, ¿sí? Es lo que le da supremacía. Es una de las razones por las cuales esa norma y no otras tienen supremacía. Porque la pregunta más filosófica y de fondo sería, ¿por qué la Constitución es superior, por ejemplo, al resto de las leyes comunes que dicta el Congreso de la Nación? A una ley penal, a una ley civil, una ley comercial? ¿Por qué tiene mayor jerarquía la Constitución? Eso es lo que nos estamos preguntando. Bueno, una de las razones es por su carácter fundacional, porque hubo un poder constituyente originario que le dio ese carácter. ¿Y quiénes ejercen, como ustedes ya lo vieron en la unidad número 2, quiénes ejercen ese poder constituyente originario? Bueno, somos nosotros, fuimos nosotros en un momento histórico anterior, ¿no? ¿Quiénes?
decidieron, quienes decidimos, conformar un Estado y fijar unas determinadas reglas de funcionamiento y algunos derechos fundamentales y garantías, ¿sí? Entonces, ese es un motivo. Bueno, acá hay festejo porque hay gente que se está recibiendo, así que bueno, hay muchas bocinas, yo estoy en la facultad. Bueno, en primer lugar, si no se escucha, me avisan, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el carácter fundacional. Y después, porque el poder constituyente originario así lo ha determinado, y el otro fundamento es porque la propia Constitución lo dice. ¿eh? Cuando uno de los artículos que ustedes tienen que ver en esta Constitución, en esta unidad, perdón, es el artículo 31, que si ustedes tienen a mano la Constitución, pueden abrirla y leerlos. Es más, si alguno me quiere ayudar, lo leemos entre todos. Pero básicamente dice, esta Constitución, los tratados con las potencias extranjeras y las leyes de la nación son la ley suprema de la nación. Fíjense que la propia Constitución está diciendo, yo soy suprema, ¿sí? Entonces, ella misma nos dice que esa tríada de Constitución, leyes de la nación y tratados con las potencias extranjeras, estos tres son la ley suprema de la nación. Allí, digamos, hubo una discusión durante muchos años sobre cuál era superior, sobre todo, digamos, los tratados con las potencias extranjeras y la Constitución. Eso se resuelve, esa discusión que hubo durante muchos años, en el año 1994, cuando se reforma por última vez la Constitución. Allí se deja muy en claro cuál es la jerarquía entre esta tríada, ¿sí? Ahora vamos a pasar a cuál es el orden entre estos tres elementos que yo les acabo de decir, ¿no? Y allí lo tienen ustedes, ahí pasamos a la primera parte, ¿sí? De la unidad, cuando dice bloque de constitucionalidad federal, jerarquía de los tratados internacionales frente al derecho interno, tipos de tratados, ¿sí? Rápidamente, aunque parece simple, no es tan simple, pero en principio en el artículo 75, inciso 22, que es el otro gran artículo que ustedes tienen que ver, resuelve la Constitución. Fíjense que lo hace allí en el 75, inciso 22, y no lo hace en el 31 porque el 31 no se podía modificar en el año 94. Estaba dentro de un grupo de normas que no se podía tocar, ¿sí? Entonces, en el 75, inciso 22, los convencionales constituyentes de 1994, que reformaron la Constitución, dejaron muy en claro cuál es el orden entre esas normas, y dice allí el artículo, que el orden es la Constitución Nacional y algunos tratados de derechos humanos que están mencionados allí, que tienen la misma jerarquía. No están ni por encima, ni adentro, no, tienen la misma jerarquía. La Constitución y algunos tratados de derechos humanos. Fíjense que yo hago referencia al contenido, digo derechos humanos. ¿Cuáles tratados de derechos humanos? ¿Todos? No. Son los que están mencionados en el artículo 75, inciso 22. Allí hay mencionados el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, 11 tratados de derechos humanos, esos tienen la misma jerarquía, ¿sí? Por debajo están los otros tratados de derechos humanos, los otros tratados, perdón, los otros tratados. Ahí podemos mencionar los tratados de integración, los tratados con potencias extranjeras, digamos, de diverso contenido, ¿sí? Los tratados con la Santa Sede, dice también 75, inciso 22 y el 75, inciso 24. Y por debajo, las leyes de la nación, es decir, las leyes que aprueba el Congreso de la Nación, ¿sí? Bueno, este es el bloque de constitucionalidad federal.
el bloque de constitucionalidad es la Constitución más los tratados que tienen jerarquía constitucional. ¿Solo son esos 11 tratados? Es otra pregunta. No. ¿eh? Hubo otros tratados posteriores a 1994 que han adquirido la misma jerarquía que estos 11. Hay 4 más, ¿sí? El último hace un par de años. ¿Y cómo se incorporaron con esa jerarquía? Bueno, hay un procedimiento establecido que está allí, también en el 75, inciso 22, que ustedes tienen que ver, que rápidamente establece 2 requisitos para que un tratado pueda tener la misma jerarquía que estos 11, ¿sí? Que son 2. Uno es un requisito en cuanto al procedimiento, que requiere una mayoría agravada. Son 2/3 de la totalidad de los miembros de ambas cámaras del Congreso, ¿sí? Diputados y senadores. Y por otro lado, en cuanto al contenido, tienen que tratarse de tratados de derechos humanos. Es decir, que, por ejemplo, un tratado que refiera a integración, por ejemplo, un tratado que se dicte en el marco que se establezca, por ejemplo, con Brasil y el resto de los países del Mercosur, de libre comercio, supongamos, bueno, eso nunca va a poder tener jerarquía constitucional, ¿sí? ¿Por qué? Porque no trata sobre derechos humanos. Bueno, esto en principio es el bloque de constitucionalidad federal. Luego, como yo les decía antes, tenemos el resto de los tratados y por debajo las leyes de la nación, ¿sí? Entonces, este principio de supremacía que parece así, simplemente, bueno, la Constitución está por encima y por debajo están los tratados y las leyes, establece no solo un orden jerárquico, sino que este carácter de supremo de la Constitución le da fundamento de validez a todo el orden jurídico que está por debajo de la Constitución. A todo el ordenamiento jurídico le da validez la Constitución Nacional. ¿Y por qué? Porque básicamente establece quiénes pueden tomar decisiones, ¿sí? ¿Qué órganos pueden tomar decisiones? ¿Sí? ¿Cuál es el contenido de esas decisiones? ¿Y cuál es el procedimiento mediante el cual pueden tomar decisiones? ¿Sí? Vamos a un ejemplo sencillo. Yo les decía, la Constitución dice qué órganos pueden tomar decisiones. Entonces establece, el Congreso de la Nación puede dictar leyes, dice allí en el artículo 75, por ejemplo, leyes penales, leyes civiles, leyes de ciudadanía, etc. ¿No? Bueno, fíjense que establece que el Congreso puede dictar leyes penales. Y establece, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo, otro poder, puede dictar decretos sobre algunas cuestiones. ¿El Poder Ejecutivo puede dictar leyes penales? No, no puede dictar leyes penales porque la Constitución establece otra cosa. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué órganos pueden tomar decisiones? ¿Con qué contenido? Yo decía, por ejemplo, en materia penal, es una atribución propia del Poder Legislativo, ¿sí? ¿Y con qué procedimientos? Ustedes van a ver en Constitucional 2, bueno, ¿cuál es el procedimiento, por ejemplo, de sanción de la ley? De una Cámara de Origen, tiene que establecerse por una mayoría, luego pasa a la Cámara Revisora, etc. Muy bien. Hasta allí entonces, fíjense que esos son los requisitos que yo les decía, son los requisitos de validez, ¿sí? Y no pueden violar los derechos y garantías que están regulados en la primera parte de la Constitución. Establece unos contenidos que son indisponibles, decimos nosotros. Es decir, otro ejemplo, el Congreso de la Nación puede dictar leyes penales, pero nunca podría, por ejemplo, establecer como pena penas crueles, porque eso está prohibido por el artículo 18 de la Constitución Nacional. Fíjense cómo los derechos actúan como límites, ¿sí?, al ejercicio, en realidad, de este
de la voluntad popular a través de nuestros representantes, ¿sí? Bueno, pueden dictar todas las leyes que quieran, pero hay algunas garantías que no pueden violar, ¿eh? Por ejemplo, las garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional. Bueno, hasta allí entonces las implicancias, las consecuencias del principio de supremacía. ¿Y qué pasa? Si, por ejemplo, el presidente de la nación dicta un decreto vinculado con temas penales. ¿Mm? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con ese decreto? Bueno, allí aparece la segunda parte de la unidad número 3, que es el control de constitucionalidad. ¿Mm? Que es una herramienta, ¿sí?, que tenemos para invalidar, ¿sí?, en este caso, leyes o decretos, ¿sí?, que contradicen a la Constitución Nacional. ¿Mm? Eso sería dicho rápidamente. Bueno, es una herramienta que tenemos para dejar sin efecto decisiones, en este caso un decreto, en el ejemplo que yo le acabo de decir, ¿Mm?, que contradice a la Constitución Nacional. ¿Sí? ¿Por qué la contradice? Y bueno, porque no era una atribución propia del Poder Ejecutivo. Las leyes penales son atribuciones del Poder Legislativo. ¿Mm? Ese sería básicamente el esquema, ¿sí?, de la unidad número 3. Supremacía, bloque de constitucionalidad, y cuál es la herramienta que tenemos, ¿sí?, para que efectivamente tenga vigencia, que se cumpla la supremacía constitucional, ¿sí?, para evitar que haya leyes y decretos que contradigan, ¿sí?, a la Constitución. ¿Sí? Bueno, escucho preguntas mientras tomo un poquito de agua. Sí, Diego levantó la mano. Sí, profesora, buenas tardes a los compañeros. ¿Qué tal? Sí, cuando estuve leyendo sobre, bueno, la cuestión esta del bloque de constitucionalidad, donde los tratados internacionales de derechos humanos se reconocían en igualdad de condiciones con la Constitución, tengo entendido que se entendían que no derogaban, no cambiaban, ni modificaban de ninguna forma los artículos de la primera parte de la Constitución. Y bueno, yo dije, bueno, ¿será que ese control ya se hizo en el año 94 o es un control que tiene que volver a hacerse, obviamente, con cada tratado de derechos humanos que se firme y se incorpore? Eh, Esa es mi primera pregunta. Bueno, efectivamente, cuando ustedes lean bien el artículo 75, inciso 22, dice dos aclaraciones hace, ¿no?, respecto a estos tratados de derechos humanos. Dice, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución Nacional. Esa es una aclaración, ¿no? Y la segunda es que lo hacen, o sea, se incorporan en las condiciones de su vigencia. O sea, son dos aclaraciones. ¿Qué sucede? Eso que yo le relaté de una manera muy simple, ¿no?, que tienen la misma jerarquía, resuelve efectivamente el artículo 31, ¿no? Esto que yo le decía, bueno, dice, esta Constitución, los tratados con las potencias extranjeras y las leyes son la ley suprema y no establece entre cada una cuál es la jerarquía. El 75, inciso 22 lo aclara perfectamente, la jerarquía entre esta tríada, ¿no? Pero eso no implica que muchas veces nosotros nos encontremos con casos donde efectivamente vemos que en un mismo caso hay dos derechos, que tienen la misma jerarquía. O sea, el problema muchas veces está entre dos normas de la propia Constitución o una norma de la Constitución y una norma de un tratado, ¿sí? Un ejemplo que suele aparecer en clase, que está también en el libro, yo no sé si ustedes lo conocen, es el caso Ekmejian,
que lo voy a citar rápidamente, porque debe estar citado en el libro, no lo recuerdo, pero si no es un buen ejemplo para ver cómo en muchísimos casos aparecen dos normas que tienen la misma jerarquía que aparentemente están en contradicción. En la Constitución Nacional se establece que hay libertad de prensa. La libertad de prensa es un derecho, una libertad muy importante, es un principio muy importante de la Constitución, porque está vinculado además con la democracia, con la posibilidad eh, de los medios de comunicación, ¿no? Y de las personas también, de comunicarnos libremente nuestro pensamiento, ¿sí? Es una forma de control sobre el poder, es decir, es un derecho importante que está reconocido no solamente en los tratados, sino también en la primera parte de la Constitución. Y hay el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamada, tiene la misma jerarquía constitucional y establece lo que se llama el derecho de réplica. Es decir, sintéticamente sería que si alguien se siente agraviado por ejemplo, por un medio de comunicación, tenga la posibilidad de replicar, es decir, que le den un espacio en ese medio de comunicación para dar su versión de los hechos. Eso es el derecho de réplica, ¿sí? En la Constitución no está en un tratado. Entonces, bueno, se presentó, hubo muchos casos, pero un caso, un leading case, decimos nosotros, o un caso emblemático, un caso líder, eso quiere decir leading case, un caso líder, fue Ekmejian contra Sofovich. Es un caso muy antiguo, pero sintéticamente se trató en un programa de televisión de Gerardo Sofovich, un programa de entrevistas y de diversión, había juegos y demás, algunos de ustedes probablemente se acuerdan, hace muchos años. Bueno, una persona, eh, no voy a recordar en este momento el nombre, ya me va a salir, bueno, no importa, dijo cosas agraviantes, no era contra otra persona, sino en realidad contra la religión católica y demás. Una persona que es Ekmejian se sintió ofendido por esas palabras proferidas, digamos, por otra persona en ese programa. Y solicitó a Sofovich, en este caso, por eso Ekmejian contra Sofovich, que le diera derecho de réplica, es decir, un espacio en el medio de comunicación para poder defender, en realidad se sintió ofendido en su honor, bueno, en su honor, ¿sí? Pero más allá del caso, yo lo que les quiero decir es, fíjense que ustedes tenían, para este caso, el derecho, libertad de prensa reconocida en la primera parte de la Constitución. Y por otro lado, en un tratado, el derecho de réplica. El derecho a réplica es una limitación a la libertad de prensa. Y fíjense que implica una limitación para los medios de comunicación. Que si alguien dice algo en ese medio de comunicación ofensivo para otra persona, tiene que darle un espacio para ejercer su derecho a réplica. Por eso digo que es una limitación. Entonces la pregunta es, ¿cuál tiene prevalencia? ¿La libertad de prensa o el derecho a réplica? La prensa o nosotros cuando proferimos, cuando comunicamos libremente nuestras opiniones, ¿podemos ofender a otra persona en su intimidad, en su honor? Y bueno, en realidad no podemos, excepto para algunas personas, que también esto está todo contemplado en los tratados de derechos humanos, que tienen como restringido su derecho al honor, que son las personas públicas. Pero bueno, fíjense que yo lo que no quiero ahondar, sino simplemente demostrarles que en realidad eso que yo les pinté como que era simple, esa jerarquía, en realidad se presenta muchas veces que hay conflicto entre dos normas de la misma jerarquía. En este caso, el conflicto se presenta entre la primera parte de la Constitución y los tratados de derechos humanos. Y la Constitución dice, bueno, primero en el 75, inciso 22,
los tratados de derechos humanos no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución. Justamente lo que ha interpretado ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recuerden que los fallos de la Corte son fuente del derecho, son fuente formal del derecho, unidad número 1, ¿sí? La Corte Suprema ya ha interpretado qué quiso decir el convencional cuando dice que los tratados no derogan artículo alguno de la Constitución, de la primera parte de la Constitución. Y lo que ha interpretado es que simplemente es descriptivo, este artículo. Lo que quiere decir es que cuando el convencional le ha dado jerarquía constitucional a los tratados, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, ya ha hecho ese análisis de compatibilidad. ¿eh? Entonces, tienen la misma jerarquía. No es porque algunos que interpretaban. Quiere decir que la Constitución está por arriba de los tratados. No, no está por arriba. No quiere decir eso, ¿sí? La Corte ya ha dicho que cuando la Constitución dice, reitero para cerrar este tema, no deroga en artículo alguno, es que él es descriptivo, que el convencional ha hecho ya un juicio de compatibilidad y que tiene la misma jerarquía. No contradice ninguna parte de la Constitución, ¿sí? Bien. Y eso, Profesora, sí, digo la otra eh, parte, pero la otra bien, parte, lo dicen las condiciones de su vigencia, sí tiene algunas implicaciones distintas, que se los digo rápido porque ustedes lo van a ver en profundidad en Constitucional 3, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir eso? Y es muy importante, cuando dice en las condiciones de su vigencia. Primero, los países, ¿sí? Cuando celebran tratados internacionales, muchas veces hacen lo que se denomina reservas, ¿sí? ¿Qué significa rápidamente? La Argentina, por ejemplo, adhiere en realidad a un tratado, supongamos, de derechos sociales, ¿no? Un tratado X, ¿no? Hay una forma siempre que es el presidente firma y después el Congreso de la Nación lo ratifica. Esa es la manera, ¿no? Entonces, cuando se ratifica el tratado, lo que se hace muchas veces es hacer una reserva. ¿Qué significa? Por ejemplo, bueno, respecto al artículo 5, la Argentina considera que respecto a esa palabra, para nosotros tiene este significado. Esta es la interpretación que hacemos respecto a esa palabra. O sea, ratificamos todo el tratado, pero respecto a esa palabra del artículo 5, por ejemplo, nosotros hacemos una reserva y decimos que la Argentina tiene otra interpretación. ¿Mm? Entonces, se va a aplicar el tratado entero, pero ojo con esa palabra porque nosotros nos hacemos reserva, no la vamos a aplicar tal cual se aplica para el derecho internacional, sino que nosotros hacemos reserva. Eso es lo que pasó, ¿sí? Con la palabra desde la concepción del Pacto de San José de Costa Rica. Por eso la Argentina se pudo libremente dictar la ley de aborto, la comúnmente llamada ley de aborto, de interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Porque había hecho una reserva en la Argentina respecto a qué significaba desde la concepción. La reserva concretamente fue decir que la concepción implicaba a partir de la semana 12, 13, no sé cómo finalmente quedó, ¿sí? Eso, cada país decide desde cuándo hay concepción, ¿sí? Eso en cuanto a las reservas. Y hay otra cuestión respecto a la interpretación del tratado, más compleja aún, que cuando el país adhiere a un tratado internacional, también acepta la interpretación de ese tratado que hace el Tribunal Internacional. Por ejemplo, si la Argentina, como lo ha hecho, adhiere al Pacto de San José de Costa Rica, adhiere también a la interpretación que de ese tratado hace la Corte Interamericana de Justicia. ¿Sí? Eso es importante, muy importante, porque los jueces, cuando hacen control de constitucionalidad,
van a hacer también control de convencionalidad y van a tener que tener en cuenta la interpretación de esos tratados que hace el tribunal correspondiente internacional. Pero bueno, en esto nosotros no nos vamos a meter en profundidad porque es algo que van a ver, insisto, en Internacional Público y Constitucional 3. Así que hay tiempo. Yo lo que simplemente me parece que lo que tiene que quedar claro, ¿sí?, es que no hay una jerarquía entre la primera parte de la Constitución y los tratados que tienen la misma jerarquía. Tienen la misma jerarquía. Si hay un conflicto de normas, como el caso Egmejian, el juez es el que va a hacer ponderación y va a ver cómo se aplica el caso concreto. ¿Mm? No sé si fui Bien, clara con esto. sí, bueno, en lo personal me parece que sí, que está siendo bastante clara. Y bueno, se me ocurría dos situaciones que podían, bueno, dar a pie a ver si Argentina podía aceptar un tratado con reserva o no. Vamos a suponer que se hace un tratado internacional donde, bueno, había una idea que se estaba hace un tiempito atrás, la estaban promoviendo, que era, por ejemplo, que se dictamine que básicamente cualquier hombre es considerado culpable ante cualquier denuncia de una mujer por, vamos a suponer, violencia de género, lo que sea. De manera tal que cualquier varón tuviera que demostrar su inocencia si quisiera ser considerado inocente. O sea, es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Vamos a suponer que hubiera un tratado internacional y Argentina adhiere. ¿Puede en ese momento hacer la reserva? ¿Y qué pasaría si se adhiere a ese tratado y automáticamente queda en igualdad de condiciones y con la primera parte de la Constitución? ¿Qué pasaría con el derecho a Eso no defensa? sería posible porque el artículo 18 de la Constitución Nacional establece otra cosa y los tratados de derechos humanos también establecen otra cosa. O sea, el principio es el inverso. Es Ujú. que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y la ley tiene que ser anterior al hecho del proceso. Todo eso está en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Son las garantías del debido proceso, del juez natural, ¿eh? De la ley anterior al hecho del proceso. Son garantías penales fundamentales de las personas, son garantías fundamentales de las personas. O sea que no podría adherirse a un tratado. Es muy raro que un tratado de derechos humanos, si no imposible, que un tratado de derechos humanos diga semejante cosa, ¿eh? Que invierta Bueno, principios que son principios fundamentales del derecho, de los derechos humanos en el mundo, digamos, no, sería muy raro, el mundo occidental, hablemos, ¿no? Sería imposible, digamos, yo no conozco ningún tratado que refiera a eso, ¿sí? bueno, así ¿Hubo apareció el alguna derecho a réplica discusión como una respecto, limitante del derecho hubo de alguna discusión defensa. respecto, por ejemplo, a los delitos de lesa humanidad? ¿Eh? ¿Ustedes recuerdan? Eh, bueno, si no lo recuerdan, hay un tratado específicamente que tiene jerarquía constitucional y hay mucha discusión, de hecho algunos casos son relativamente recientes, respecto a la irretroactividad de la ley. Yo le decía, bueno, en el artículo 18 dice que las leyes son irretroactivas, o sea, que rigen para el futuro. Es decir, si acá se dicta una ley, pero yo cometí un delito acá, no se aplica este delito, excepto que esta ley sea más benigna para quien cometió el delito, ¿sí? Pero en los delitos de lesa humanidad, el principio es el inverso. Se establece la retroactividad, de las leyes, ¿sí? Y fundamentalmente la imprescriptibilidad también. Ustedes saben que los delitos prescriben, ¿sí? Si no lo saben, ya lo van a ver en penal, pero en lesa humanidad el principio es el inverso. ¿Sí? No hay, prescripción de los delitos de lesa humanidad. Quiere decir que en algunas cuestiones el derecho internacional tiene principios propios, ¿sí? ¿Cuáles se aplican? Esos principios si estamos hablando de derecho internacional, porque son leyes distintas. Si el país adhiere, ¿sí?, a, por ejemplo, un tratado vinculado a delitos de lesa humanidad, rigen esas leyes, porque además en el derecho internacional no solamente rigen las leyes formales, sino también la costumbre internacional.
Es fuente del derecho a la costumbre internacional. Ya lo van a ver también en derecho internacional público y en humanos, ¿no? Pero hay infinidad de situaciones donde hay conflictos entre normas de igual jerarquía. Para los jueces comunes, es decir, no solamente a nivel constitucional. Si el conflicto se presenta entre una norma de menor jerarquía y una de mayor jerarquía, es un conflicto relativamente simple, ¿no? Porque el juez lo que va a decir, presentado el caso, es que esta norma es inconstitucional, ¿no? Pero muchas veces, infinidad de situaciones se presentan dos normas que tienen la misma jerarquía, que establecen cosas distintas, se tienen que aplicar al mismo caso, ¿sí? Y el juez lo que va a hacer es ponderación. ¿eh? Muchas situaciones hay. Por ejemplo, entre, como yo le decía, libertad de opinión Profe, disculpe. y la posibilidad bueno, de violentar la moral de una persona, de difundir las ideas y a la vez la intimidad de la otra persona. Yo puedo difundir lo que sea, a mí me mandan un WhatsApp, ¿lo puedo difundir? Me mandan una foto privada, ¿la puedo difundir? Me mandan un correo, ¿lo puedo difundir? Bueno, como esa situación que se le presenta, llegado al caso, a un juez, a una jueza que tiene que resolver, bueno, tiene dos normas de la misma jerarquía. En un caso, la libertad de expresión, ¿sí? En otro caso, los casos que yo les di, bueno, la intimidad de una persona. ¿Estaban destinados esos correos que me envió alguien, esos mensajes a ser difundidos o eran solo para mí? Bueno, como esa situación hay infinidad de situaciones. En ese caso ya no hay control de constitucionalidad, sino que lo que hay son dos normas de la misma jerarquía y el juez o la jueza tendrá que ponderar. En el caso concreto, no siempre la situación es igual, como yo le decía. Bueno, no es lo mismo la intimidad o el honor de las personas públicas que de las personas comunes que no somos personas públicas. Tienen un grado de protección menor por el derecho, ¿sí? Pero bueno, hay que ver los casos concretos, habrá que ver la jurisprudencia, si hay jurisprudencia de la Corte, que haya resuelto el caso, ¿sí? Todo el conjunto de fuentes, vuelvo yo otra vez a la fuente, por eso son importantes. Habrá que ver qué dicen las normas, qué dice la Constitución, qué dicen los tratados. Tendrá que ver si hay jurisprudencia de la Corte respecto a ese tema. Si es el derecho internacional, si hay, bueno, si hay tratados, si hay costumbre internacional, que también es una fuente, ¿sí? Si es un tratado, por ejemplo, como el del Pacto de San José de Costa Rica, habrá que ver si la Corte Interamericana de Justicia no ha hecho interpretación de ese artículo, también la deberá tener en cuenta, ¿sí? Bueno, es más complejo, digamos, pero nosotros vamos por parte. Por ahora vemos el bloque y vemos el control de constitucionalidad. Sí, ¿alguien quería Gracias. preguntar algo? Sí, no, profe, buenas tardes. Yo por el tema, por ahí por el tema del caso de Mejía, que recuerdo, no sé si el nombre es más o Miguel Ángel, creo que se llamaba. ¿Cómo se Eh, llamaba, decís? Miguel Ángel, creo. No me, No sé si no me era Miguel acuerdo. Ángel Mejía. Ah, Pero puede ser, sí. yo creo, recordé los apuntes porque encima, más tratando un tema católico, el nombre de él, o sea, bíblico, pero más allá de eso, profe, lo que usted dijo, quizá también tener en cuenta el tema según la apreciación de cada uno, porque creo que lo presenta, su presentación lo hace a las cámaras de primera instancia, que le dicen que no, y después recurre a la Corte Suprema de Justicia, que es la Corte Suprema la que le da la derecha, ¿puede ser? Claro, es un caso anterior al 94 que hace operativo el Pacto de San José de Costa Rica directamente. Por eso los libros probablemente, ustedes vean que antes, digamos, yo le decía, bueno, en el 94 se resolvió esta tríada de cuál es el orden, de cuál es la jerarquía.
Pero antes del 94, el caso Mejián contra Sofovich fue un par de años antes, lo resolvió la Corte Suprema de Justicia, como vos decís, e hizo plenamente operativo el Pacto de San José de Costa Rica y dijo, tiene jerarquía constitucional y tiene la obligación Sofovich de darle un espacio de réplica. ¿Eh? Es así, es un fallo de la Corte y es anterior incluso al 94. Y profe, no quiero entrar en polémica, pero dado que tengo la oportunidad de hablar con usted y con mis compañeros, tener esta oportunidad de estar ahora en esta charla, ¿usted qué opina o si tiene algo, si roza más o menos lo parecido, la cuestión de la actualidad con el tema del presidente con Jan Mosque? O sea, si tiene algo que ver. ¿Con qué puntualmente que no te entendí? Eh, con el presidente Milei, digamos, una publicación que hizo en Instagram, Jan Mosque, el chico con capacidad diferente, digamos, y una réplica que hizo el presidente, o sea, tomando en consideración, donde también, o sea, digamos, de alguna forma lo agravia al chico, y desde, digamos, desde la presidencia establecieron que en realidad era una red social que no intervenía, que además el chico es una persona pública también, no sé si Claro, rosa yo más o menos lo parecido. la verdad es que no lo conozco el caso, ni vi que publicó, perdónenme, pero no lo vi. Pero en principio lo que diría yo es, primero, ojo, porque a veces los funcionarios públicos tienen fueros, ¿eh? Es decir, los legisladores, los jueces, el presidente de la nación, tienen fueros, es decir, que el propio derecho, la Constitución los protege. Ustedes lo van a ver eso en Constitucional 2, los protege de sus dichos, mientras son funcionarios, no para toda la vida, ¿no? Pero bueno, este es un tema. Segundo tema, supongamos que no es el presidente de la nación y que soy yo, la que dice un insulto para discapacitados, dijiste vos, bueno, para los discapacitados. Bueno, ahí habría que ver, digamos, la situación puntual, pero digo, cada caso es específico, porque una cosa es hablar de la discapacidad en general y otra cosa es hablar de alguien en particular. ¿Eh? Una cosa es que yo lo haga en mis redes sociales y otra cosa es que lo haga en un medio de comunicación. El caso de Mejián fue en un programa de televisión. Sofovich tenía un programa de televisión que era muy visto los domingos por la noche. Incluso en la crítica a ese caso, el caso de Mejián, fue que la persona que dijo en contra del catolicismo, además fue general, no fue contra esa persona que después pidió el derecho a réplica contra Mejián. Pues para los católicos, digamos, habló mal del catolicismo. Entonces, el fallo fue criticado porque digo, bueno, no es que hirió el honor de una persona determinada, sino que en todo caso hirió el honor de todos los católicos, ¿sí? No se dirigió contra alguien. Entonces fue criticado por eso ese fallo. Independientemente de eso, nosotros lo traemos al caso y es citado en los libros porque lo que resuelve es el tema de la jerarquía de la Constitución respecto a los tratados. ¿Eh? Esa es la importancia, más allá de lo que sucedió en el caso en sí. Pero digo, todas estas cosas hay que mirarlas con detenimiento, porque no es lo mismo la persona que lo dice, si tiene fueros, si no tiene fueros. Si soy yo y digo en contra de la discapacidad o me refiero a una persona en particular, ahí sí puede entablarme quizá una demanda por daños y perjuicios, ¿sí? No es lo mismo que me sigan millones de personas en Instagram a que me sigan como me siguen a mí 100 personas. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver muchas situaciones en particular, ¿sí? En principio, uno puede decir lo que quiera, pero no se puede, por el artículo 16 y el artículo 19, decir algo que ofenda a terceros. ¿Eh? Porque en ese caso, y esto que valga también como consejo personal, que se suele hacer en las redes sociales, se dicen cosas frente a cualquiera, estoy
sujeto a que alguien me entable una demanda por daños y perjuicios. Porque no puedo decir cualquier cosa de cualquiera. No está bien. ¿Eh? No está bien, por Mariana, ejemplo, decirle que alguien cometió un delito. ¿Eh? Eso desde ya que no se hace en ningún caso, digamos, porque estoy a tiro de una demanda, digamos. Así que bueno, hay que ver la situación en particular, ¿sí? Gracias, profe. Mariana, No, de nada. Sí, Adrián. bien. En ese caso, en particular de Sofoy, se resolvió de una manera. Yo recuerdo que hubo otro caso de Menem, el presidente Sí, Menem, con la editorial Perfil. En ese caso, la Corte Suprema le da la razón a Menem, me parece. Y exacto. cuando van a la Corte Interamericana, se creaba un conflicto para saber si la Corte es una cuarta instancia revisora del máximo órgano de justicia de un Claro, país. exacto. Y Sí, sí, ese caso es muy, muy conocido, tuvo una repercusión enorme, enorme para no solamente nacionalmente, sino internacionalmente. Fue un hecho, fue un caso, digamos, muy criticado por gran parte de la doctrina nacional. Es el caso Fontevecchia, ese, digamos. Pero bueno, eh, en resumidas cuentas, es como dice Adrián, digamos, la Corte decidió una cosa, la Corte Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decidió que tenía razón Menem. Es un caso también de libertad de expresión, porque la editorial Perfil, el diario Perfil, había publicado una noticia de que Menem tenía un hijo hace muchos años, ¿no? Es un caso antiguo, que tenía un hijo, vivía, el expresidente Menem, tenía un hijo extramatrimonial en Paraguay. Entonces, Menem lo demanda al diario por daños y perjuicios y la Corte Suprema de Justicia de la Nación de aquel momento le da la razón a Menem y le hace pagar a la editorial una suma fabulosa. La editorial, o sea, Fontevecchia, el dueño del diario Perfil, va a la Corte Interamericana de Justicia y la Corte Interamericana de Justicia dice que las personas públicas tienen un grado de protección menor de su honor. ¿Eh? O sea que no correspondía que hubiera, digamos, que le hicieran lugar a esa demanda por daños y perjuicios. Es así, las personas públicas en todo el derecho internacional y el derecho nacional también tienen menor protección. ¿Cuál es el motivo? Que se supone que digamos, las personas públicas primero están más expuestas, se exponen voluntariamente su vida privada a los medios de comunicación y demás, y por otro lado, eh, hay un interés público en conocer no solamente la vida privada, sino la vida pública de esas personas. Él era presidente de la nación y si tenía un hijo en Paraguay y no lo había reconocido, era de interés público, ¿sí? Bueno, este es más o menos el razonamiento y la discusión final es sobre si, en este caso, la decisión de la Corte Interamericana, la validez en territorio nacional. Fue muy criticado porque la Corte Nacional lo que le dijo es que no podía hacer lugar no podía retrotraer su sentencia, porque era como el órgano máximo de decisión a nivel nacional. Fue muy criticada esa sentencia, ¿sí? Porque nosotros adherimos, la Argentina adhirió al Pacto de San José de Costa Rica y se sometió a las decisiones y a la interpretación del pacto que hace el Tribunal de Justicia correspondiente, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, bueno, era contradictorio con esa tradición y con esas decisiones que había tenido antes la Corte. Fue muy criticado y fue esta Corte con esta integración la que dijo eso. Fíjense cuál es la importancia. Supongamos que acá se declara la pena de muerte, o en un caso concreto, y que está prohibida en el Pacto de San José de Costa Rica. Si la Corte Interamericana dice, bueno, retrotraiga su sentencia, y la Corte Argentina, ¿qué va a decir? ¿No puedo retrotraer la sentencia?
Entonces no tiene sentido la instancia superior. No es una instancia superior, es una instancia distinta. Solo interpreta el tratado, en este caso el Pacto de San José de Costa Rica. Pero bueno, eso, insisto, lo van a ver en humanos, ¿eh? Pero es muy interesante el conflicto entre normas de la misma jerarquía, ¿eh? Hay millones de casos, nosotros tratamos, algunos los tienen en el libro, tratamos de ver casos para que se comprenda la importancia. Pero acá yo quiero meterme para seguir un poquito con el tema del control, porque me interesa saber si lo han comprendido el control de constitucionalidad, más allá de las clasificaciones, no los quiero sacar de tema, pero más allá de las clasificaciones, si entienden la diferencia, en esas clasificaciones teóricas entre político y judicial, control difuso y control concentrado, entre los efectos interpartes y los efectos erga omnes, frente a todos, y a pedido la última es a pedido de parte o de oficio. Eso me interesa porque lo que vemos en los exámenes es que muchas veces no se interpreta eh, la importancia de esa clasificación, ¿sí? Y cómo se aplica en el derecho argentino. ¿Sobre eso hay alguna duda en particular sobre el control de constitucionalidad? La clasificación, que es importante y es importante que sepan dentro de esa clasificación cómo es para nosotros, cómo es en el derecho argentino. Por ejemplo, uno de los más importantes que es los efectos del control. Es decir, yo solicito a un juez la declaración de inconstitucionalidad de una norma, cualquiera. Pongamos ese decreto al que hacíamos referencia hace un rato, ¿eh? Uno de los efectos en algunos sistemas puede ser entre partes. Para otros sistemas jurídicos, los efectos pueden ser erga omnes, se dice en latín, o lo que es lo mismo, para todos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Alguno se anima a explicarme cuál es la diferencia entre efectos interpartes y efectos erga omnes? ¿Quién se anima a explicármelo? Con sus palabras. No, es un montón. Usted nomás me parece. Diego, a ver, Diego parece que se anima. Sí, entiendo que el efecto entre partes aplica solamente a las personas, a la parte que actuó y a la contraparte, solamente entre ellos aplica la sentencia del juez. Mientras que el efecto erga omnes aplicaría a toda la ciudadanía, ¿no? Directamente, o sea, a todo el país. Claro. Entonces, vamos a suponer que si alguien pone un recurso de amparo para, por ejemplo, en el medio del cepo comprar $10, y bueno, un efecto interparte sería que el juez diga, bueno, autorizamos que el abuelito compre $10 para regalarle a su nieto, y bueno, entonces ahí ese abuelo le podría comprar $10 a su nieto y regalárselo, perfecto. Ahora bien, si hubiera sido erga omnes, estarían todos los del país comprando esos $10 en el medio del cepo, ¿no? Se me ocurre ese ejemplo, Perfecto, ¿no? está perfecta la explicación. ¿Se entiende? Yo porque es una diferencia abismal entre un efecto y el otro, ¿no? ¿Escucharon el ejemplo? Si el amparo, en este caso, le dio la razón al abuelo para que compre $10, si yo quiero comprar $10, voy a tener que ir a otro juez y solicitarle que me permita comprar los $10. ¿Cómo? Sí, pidiéndole la declaración de inconstitucionalidad de ese decreto. ¿Se entiende? Y el efecto de esa sentencia, si el juez dice que es inconstitucional, es solo para mí que solicite. El decreto sigue vigente. La diferencia es ese. El decreto sigue vigente ahí en el ordenamiento jurídico, ¿eh? Simplemente no se aplica para mí y para el abuelito que pedimos, mediante un amparo, que se declare la inconstitucionalidad de ese decreto. ¿Sí? Pero sigue vigente para todo el mundo, menos para mí y para el abuelo. ¿Se entiende? Ahora, si nosotros tenemos que nuestro sistema jurídico es erga omnes, es como que se deroga la ley o el decreto.
pierde efectos el decreto completo. ¿Para quién? Para todos. Todos vamos a poder ir a comprar dólares. No hace falta, ¿sí?, que se declare la inconstitucionalidad nuevamente, porque la sola declaración de una inconstitucionalidad hace que ese decreto pierda vigencia. Entonces, es impresionante la diferencia. ¿Cómo es en nuestro sistema? ¿Lo sabes, Diego? Ya lo mandé al frente. En nuestro sistema El sistema es interpartes, es es así entre lo entiendo. partes, es interparte los efectos, ¿sí? En Ahora bien, general, no recuerdo si hay alguna una sentencia de la Corte Suprema que haya dictado algo erga omnes. Me suena que sí, pero no me acuerdo qué no, podría haber sido, después, ¿no? a ver, hay muchas excepciones, ¿eh? Hay muchas excepciones. Ah, Por bien. ejemplo, los amparos colectivos, ¿sí? Eh, Claro. en algunas provincias, por ejemplo, los entrerrianos, ¿sí?, tienen en la ciudad de Buenos Aires, porque no se olviden que nosotros estamos en un sistema federal, o sea que además de las leyes nacionales, ¿sí?, tenemos las leyes provinciales. Entonces, después, si ustedes se reciben y litigan en el ámbito provincial, van a ver que en algunas provincias existen la declaración de inconstitucionalidad tiene efectos erga omnes, ¿sí? Pero bueno, nosotros lo que vemos por ahora son los principios generales, los principios generales. Sí, hay excepciones que tienen efectos expansivos, se le dice. Sí, es así. Pero en principio, nuestro sistema, en general, lo que van a ver es que el efecto es entre partes. Lo mismo, en general, nosotros tenemos que es a pedido de parte, si bien también hay excepciones por las cuales el juez de oficio puede declarar la inconstitucionalidad. ¿Qué significa a pedido de parte? Significa que si nadie lo pide va a quedar allí vigente, que si yo quiero que no se aplique ese decreto concreto, a mi caso voy a tener que pedirlo, ¿sí? Eso es a pedido de parte. No lo hace el juez de oficio, quiere decir que el juez o la jueza lo hace sin que nadie se lo pida. En el medio de un proceso ve que hay una norma, por ejemplo, un decreto, una ley, que tiene un artículo que es inconstitucional, lo que hace es no aplicar ese artículo y lo declara inconstitucional, de oficio, sin que nadie se lo pida. Eso quiere decir de oficio, ¿sí? Lo hace motu propio, lo hace sin que nadie se lo pida. Después la otra clasificación importante, en nuestro sistema en principio es a pedido de parte. Insisto, en principio. Pero también existe cada vez más generalizado la declaración de inconstitucionalidad de oficio. Después tenemos según que sea concentrado o difuso, ¿sí? A ver, ¿alguien sabe qué significa, cuál es la diferencia entre concentrado y difuso? ¿O cómo es nuestro sistema? Sí, profe, nuestro Sí, sistema sería difuso, es en donde difuso. todos los jueces de cualquier eh, Bueno, sistema, por decirlo, pueden interpretar la ley exacto. Esos los o controlar hechos, en todo caso. exacto, perfecto, es así. Cualquier juez. ¿Cómo funcionan los hechos? En los hechos lo que suele pasar no es que yo voy, digamos, veo que hay una ley inconstitucional y voy y se la pido a la Corte Suprema de Justicia. No, no funciona así. ¿Cómo funciona? Normalmente es en el medio de un proceso judicial cualquiera. Supongamos que yo estoy reclamando laboralmente, no sé, una indemnización porque me despidieron, ¿sí? Y no me pagaron indemnización. Entonces, en el medio de un proceso que es laboral, y que es el reclamo de una indemnización, hay allí, me están queriendo aplicar un decreto de no sé cuándo, y yo veo que hay ahí un cómputo que me quieren hacer que va en contra de un artículo constitucional, que va en contra de una ley superior,
porque los decretos no pueden contradecir las leyes. Entonces, lo que pido es la declaración de inconstitucionalidad de ese decreto en el medio del proceso laboral. ¿A quién se lo pido? Al mismo juez que está resolviendo mi tema laboral. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que suele pasar, ¿eh? Normalmente es en el medio de un proceso de familia, laboral, penal, ¿eh? Se pide, se solicita la declaración de inconstitucionalidad de una ley o de un decreto, o bien lo hace el juez de oficio, ¿sí? ¿Qué juez? ¿Tengo que ir a un tribunal? Eso sería el concentrado. ¿Hay un tribunal que lo decide? No, lo hacen todos los jueces, ¿eh? Lo hace ese juez que me está resolviendo a mí el tema laboral, va a decidir si esa ley, va a mirar si esa ley es inconstitucional, y si es inconstitucional, la va a declarar inconstitucional para mí, ¿sí? A pedido de parte. Luego va a seguir vigente la ley, ¿sí? Es a pedido de parte. ¿Se entiende? O sea, sí funciona en general, es en el medio de un proceso judicial, ¿sí? Y en el medio de ese proceso judicial no tengo que ir a un tribunal, como sería el caso concentrado, sino que lo hacen todos los jueces de todos los fueros, ¿sí? Penal, civil, administrativo, que van a declarar la inconstitucionalidad según se lo pidan, o bien de oficio. ¿Se entiende? Así es en nuestro sistema, es difuso. Todos los jueces, cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. En otros sistemas, por ejemplo, en Francia, o en todo el sistema europeo en principio, había tribunales concentrados. O sea, había un tribunal donde yo tenía que acudir a pedir la inconstitucionalidad de una ley, un decreto. ¿Sí? Nosotros tenemos control difuso. ¿Se entienden las diferencias ahora, más o menos, con estos ejemplos? ¿Sí? Díganme ustedes, y si no, lo vuelvo a explicar. Sí, se entiende perfectamente. Ahora bien, casualmente entre lo que sería el control político o judicial, ahí sí me parece que puede haber más dudas, ¿no? Político judicial es como el primero que se ve. La diferencia es, en el control judicial, que es el nuestro sistema el control es de tipo judicial, es el propio Poder Judicial quien hace el control de constitucionalidad de las leyes. Fíjense que la lógica de este sistema es que hay un poder político que es quien legisla, que es el poder legislativo, y el Poder Judicial, yo digo siempre que hace las veces como de árbitro, simplemente controla que esas leyes que haya dictado el Poder Legislativo no violentan la Constitución Nacional, hace de guardián de la supremacía constitucional. Así fue creado, por eso está el caso Marbury versus Madison, jurisprudencialmente por la Corte norteamericana, y en nuestro sistema es igual. Nosotros seguimos en eso la tradición norteamericana. El control es judicial. El Poder Judicial hace de árbitro. Bueno, quien legisla es el Congreso de la Nación, pero los jueces hacen de árbitro, controlan si esa ley que se sancionó violenta algún principio constitucional, la declaran inconstitucional y nada más. La ley sigue vigente, ¿no? En principio. Pero hay otros sistemas que denominamos políticos. El típico ejemplo que se pone en los libros es el sistema francés, es decir, el sistema eh, eh, europeo, continental europeo, es un sistema donde suelen tener órganos de tipo político para resolver. Por ejemplo, en Francia, el órgano que resuelve sobre la constitucionalidad de las leyes es un órgano que tiene representantes del presidente de la nación, designados por el presidente de la nación, otros, es un órgano colectivo, ¿no? Pero es un órgano. Hay representantes del Congreso, del Parlamento Nacional, hay expresidentes, es un órgano que tiene una composición diversa, y el control que hacen es, digamos, incluso es anterior a la sanción de la ley. Fíjense que no es para ahondar acá, pero ustedes habrán visto que el sistema norteamericano, ¿sí?
y el sistema europeo es diferente. O sea, el sistema continental europeo, eh, Montesquieu, la Revolución Francesa, digamos, era un sistema que privilegiaba o que le daba preeminencia al poder legislativo sobre el resto de los poderes. Fíjense que ellos tienen sistemas parlamentarios. Son un sistema jurídico distinto a nuestro sistema constitucional. Nosotros tenemos más la tradición del sistema norteamericano en materia constitucional. Después, en un sistema híbrido nuestro constitucional, seguimos el modelo norteamericano y en las leyes comunes, el Código Civil, todo esto es más de tradición europea. Por eso decimos que es un sistema híbrido, mixto. Pero bueno, retornando, en principio, para esa tradición continental europea, no sé si ustedes lo recordarán de la unidad número 1, esa preeminencia que le da Montesquieu y los franceses a la ley, es impensado que un poder contramayoritario, es decir, que no tiene origen popular, pueda invalidar una ley que proviene de la voluntad popular. O sea, hay ahí en el fondo del control de constitucionalidad, en todos los casos, un conflicto de poderes, entre poderes que provienen de la voluntad popular, el presidente y el Congreso. El origen es la voluntad popular, es el voto nuestro, ¿sí? Y el poder judicial es un poder que nosotros decimos que es contramayoritario, ¿eh? No tiene origen popular, por eso contramayoritario. La forma de elección de los jueces es indirecta, ¿sí? En general, por ejemplo, a nivel nacional, el Consejo de la Magistratura o la Corte es el presidente de la Nación quien propone a alguien, y el Senado de la Nación es quien le da la aprobación a ese pliego. Participan los poderes digamos, que provienen de la voluntad popular, pero de una manera indirecta. Es decir, y es más, no tienen un periodo en su mandato, son mientras dure su buena conducta, duran años los jueces en sus cargos. Por eso sí sé que es contramayoritario. Así está pensado el sistema norteamericano. Está pensado con dos poderes que provienen de la voluntad popular y uno que son como jueces, ¿sí? Perdón, como árbitros, decía yo, como árbitros, que intervienen solo en el caso de un conflicto o solo en el caso de que alguno de los poderes, por ejemplo, el poder legislativo o el poder ejecutivo, se exceda en sus facultades. Por ejemplo, estableciendo una ley que contradice la Constitución. ¿Qué hace el juez? Dice, no, ese artículo de la Constitución es inconstitucional. Lo declaro inconstitucional y me retiro. Eso hacen los árbitros en un partido de fútbol, de básquet, ¿no? Bueno, dicen, no, eso hay eso es un full, dicen tarjeta roja y se retiran, no intervienen en el juego. El juego es político, entre los poderes políticos. Ese es el esquema de funcionamiento en nuestro sistema. En el sistema continental europeo, la preeminencia de la ley. Entonces, en principio, los jueces, decía Montesquieu, son la boca que pronuncia las palabras de la ley. Es casi como una máquina, un sistema jurídico distinto. Pero bueno, en nuestro sistema el control es judicial. Por eso se ve la sentencia Marbury versus Madison, porque esa fue la sentencia que creó en Norteamérica el control de constitucionalidad. No sé si se entendió la diferencia. Político en ese sentido, ¿sí? Sí, sí, se entendió bien. Se entendió. Bueno, no sé si hay después la unidad, para concluir, porque ya es poco, pasaron bastante tiempo, probablemente estamos todos cansados, pero ahí tienen ustedes las excepciones al control de constitucionalidad, ¿no? Que son las cuestiones políticas no judiciables. Las cuestiones políticas no judiciables. Y la declaración de inconstitucionalidad de una reforma constitucional. Las cuestiones políticas no judiciables son cuestiones
digamos, competencias propias de otros poderes con las cuales el Poder Judicial no interviene. El ejemplo típico es, por ejemplo, la declaración de guerra, que es una facultad del presidente de la nación, ¿sí? Entonces, no podría alguien plantearle al Poder Judicial, escúcheme, no es oportunidad de declarar la guerra. ¿eh? No, el Poder Judicial, ¿qué va a decir sobre eso? No tiene competencia para decidir sobre cuestiones, decimos nosotros, de oportunidad, mérito o conveniencia de la decisión de los otros poderes, del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Judicial seguramente sobre esas cuestiones va a decir, es una cuestión política no judicial. Política porque es facultad de los otros poderes. ¿Puede el Poder Judicial decidir si es conveniente dictar una ley, por ejemplo, ahora, no sé, donde por ejemplo, bueno, la edad jubilatoria, ¿no? Se extiende de 60 a 65 años? ¿Podría yo plantearle al Poder Judicial, escúcheme, no es oportunidad de extender la ley a la edad jubilatoria a los 65 años? No, no le puedo plantear eso, porque no es una... A ver, si se lo planteo, el Poder Judicial me va a decir, eso es una cuestión política, no judiciable. Si es oportuno dictar una ley, si es conveniente, los fundamentos por los cuales se dicta una ley o no se dicta, o un decreto o no se dicta. No, yo voy a controlar simplemente si el órgano tiene competencia, si fue hecho en base al procedimiento que establece la Constitución y si el contenido es propio de ese poder. No voy a decidir, va a decir el juez, sobre si es conveniente dictar esa ley, si es oportuno, si hay mérito suficiente para darle a alguien una jubilación. No, eso no puede decidir el Poder Judicial. ¿Se entiende? Ese es el caso Marbury versus Madison, que lo querían hacer obligar al presidente, al secretario de Estado norteamericano, a designar un juez. Entonces, ¿qué dijo la Corte norteamericana? Eso es una cuestión política no judiciable. Yo no puedo obligar al secretario de Estado norteamericano a designar un juez. Eso es una atribución propia de ese poder. No lo puedo obligar. ¿Mm? ¿Se entendió esa cuestión? Perfecto. Es decir, No sé si hay alguna otra pregunta, duda, alguna cuestión que haya que aclarar respecto a lo que ya hablamos. Si no, por chat también. Bueno, en todo caso, bien. Bueno, no de mi parte, todo muy claro. Yo lo que les propongo es que si aparece alguna otra cuestión, eh, allí, digamos, bueno, nos pueden preguntar por medio del aula y, bueno, y respondemos, ¿sí? Yo les voy a subir, si quieren, hay un pequeño PowerPoint que usamos para alguna conferencia aquí con ingresantes y bueno, respecto a este tema, que por ahí les puede servir. Yo les pasé también unas aplicaciones de inteligencia artificial que a veces transforman, por ejemplo, los textos en diálogos. Si alguno tiene eh, como memoria auditiva, digamos, le puede servir transformar un texto así como en diálogo entre dos personas. Y está bueno. Bueno, entonces quedamos así. Si tienen alguna duda, preguntan por el aula. Y bueno, estaremos haciendo una o dos clases más para el resto de las unidades, así que si quieren ir avanzando con las otras unidades, así ya van cerrando el estudio de la materia.
Bueno, gracias a ustedes por el tiempo y voy a ver si ya se los dejo subido por si lo quieren volver a escuchar. Bueno, gracias y que tengan buenas noches. Gracias, Gracias a profe. usted, Muy amable. profe. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Hasta luego.